Título del libro y leyenda de su origen. El Tao Te Ching es seguramente uno de los libros más importantes y enigmáticos que ha producido el pensamiento oriental. Por tratarse de una obra discretamente conocida en Occidente y aún fuera de los ambientes especializados, hemos preferido no traducir el título. La palabra Tao significa vía, camino. Algunos traductores, siguiendo una interpretación china más tardía, describen como camino celeste debido a una correspondencia simbólica con la Vía Láctea. Otros usan la palabra regla o regla celeste, lo que rinde en forma demasiado libre en nuestro concepto la idea de Tao, pudiéndose entender en un sentido normativo y dogmático, lo que no corresponde a la concepción metafísica de los taoístas. Mucho peor nos parece el uso del término razón, que se remonta, según creemos, a los misioneros. Además de referirse al pensamiento lógico y discursivo, que nada tiene que ver con el Tao, no tiene en cuenta que el chino prefiere las implicaciones de la imagen a lo explícito del concepto. Por otro lado, la fama consagrada por la larga historia de esta palabra constituye una razón suficiente para no traducirla. La idea es la de un principio primordial anterior a toda manifestación, más allá de todo nombre, origen de todo y al cual todo debe retornar. Se trata del camino por excelencia y no de un camino. La palabra te significa eficacia, manera de conformarse a Tao. Ha sido traducida por virtud en el sentido del latín clásico virtus, cuya raíz vis, fuerza, del sánscrito var, no tiene connotación moral, y también por poder, traducciones que hemos empleado en nuestra versión según los casos. El taoísmo es esencialmente una doctrina iniciática que implica realizaciones en el orden metafísico y no místico, como algunos intérpretes han traducido erróneamente. Por esta razón, y sin que esto signifique negar la existencia histórica de Lao Tzu, la doctrina taoísta se dirige más hacia el mito y la cosmogonía que a la historia. Por esto el simbolismo y las imágenes tienen mayor importancia que los hechos históricos en cuanto tales. La leyenda de Lao Tzu y su origen del Tao Te Ching se relaciona entonces muy estrechamente con la comprensión profunda de la doctrina taoísta. Por otro lado, los antropólogos y los historiadores de las religiones saben muy bien lo que significa un mito de origen, que se remonta a un tiempo indeterminado. Es conocida la existencia de una leyenda de fundación o mito de origen en toda organización iniciática. En dicha leyenda, Lao Tzu aparece en este mundo por nacimiento virginal. Su madre le dio a luz bajo la sombra de un ciruelo, después de haber tragado un huevo en forma de pera. El embarazo duró 72 años. Lao nació como niño viejo, con cabello cano y rostro arrugado, y como tenía orejas más grandes de lo normal, se le dio el nombre de Li Ar, orejas de ciruelo. Luego tuvo el nombre de Li Tan, orejas largas, el que fue sustituido después por sus seguidores por el de Lao Tzu, el viejo sabio. La leyenda indica después varios viajes a distintos países de Oriente y su vuelta a la China, donde ejerció un cargo de funcionario en el estado de Chu.
pero terminó bruscamente su carrera cuando subió sobre un carro conducido por un buey azul para alcanzar las fronteras del reino. Allí encontró a Yi y oficial gobernador del paso de Hankou, hombre virtuoso que escondía su sabiduría. Jin Yi, que había tenido una premonición de que iba a encontrarse con un gran sabio, luego de haber conversado con Lao Tzu, le suplicó que pusiera por escrito su enseñanza. Este sería el origen del Tao Te Ching, según la leyenda, en la que el libro aparece como una especie de testamento espiritual dejado por el sabio antes de pasar la frontera del Tíbet o de la India. Entre las numerosas implicaciones que el simbolismo de la leyenda nos ofrece, tenemos que considerar de manera especial que la frontera del imperio, a la cual hay muchas alusiones en el texto, equivale a los límites o umbrales del mundo, entendiéndose este como el mundo humano y civilizado. La leyenda se relaciona también estrechamente con la doctrina del alma embrionaria, cuyo desarrollo depende únicamente de cada ser humano y de su manera de vivir, siguiendo la voluntad del cielo, lo cual no implica ninguna revelación particular. Esta realización fue objeto de numerosas enseñanzas y prácticas taoístas. La idea de la madre embrión está en evidente relación con la madre secreta y universal que se halla en numerosos pasajes de nuestro texto. En cuanto al equilibrio necesario para el desarrollo del alma embrión, este depende de un cultivo armónico entre el cuerpo y las varias almas, vital, mental, espiritual. La doctrina de las almas múltiples se deriva de la antigua enseñanza china. Fuentes de la doctrina taoísta. Las remotas fuentes de la doctrina taoísta se hallan seguramente en los primeros desarrollos de la más antigua cultura china, que toma su denominación del río amarillo, Huanghe, y de la gran llanura fertilizada por este río. Antes de su expansión hacia el norte y el oeste, esta cultura de campesinos se manifestó con una asombrosa originalidad, y de ella salió la idea del Tao, al parecer concebida primero como principio del orden universal impersonal, que en sus sucesivas elaboraciones metafísicos, sociales, políticas y morales debía dar vida a todo el pensamiento chino, sea al de Confucio como al de Lao Tse. La doctrina del Tao es entonces mucho más antigua que el taoísmo propiamente dicho. La tabla publicada por Su Ti Sham indica cómo los brujos y los analistas que rodeaban al rey campesino contribuyeron cada uno por su lado a su formación arcaica de acuerdo con sus investigaciones, las que tenían como denominador común las preocupaciones cósmicas, puesto que su asesoramiento se refería a la confección del calendario para asegurar la correspondencia armónica entre el ciclo de las estaciones y el ciclo de la vida agrícola y social. De estas dos escuelas habría nacido el I Ching, libro de los cambios, obra metafísica y cosmológica, que luego fue usada como oráculo imperial a través de una serie de añadiduras y elaboraciones posteriores. Del I Ching provienen las doctrinas confucianas, taoístas y la de Tao Te. Aunque señalando influjos recíprocos, Su Ti Chan indica como antecedentes directos de la doctrina, específicamente taoísta, la doctrina de los brujos del I Ching, la escuela de los números,
Luego la doctrina de las artes mágicas, de los adivinos, de los astrónomos y astrólogos, la del Tao Te y las escuelas de Mo Su siguen la medicina, la higiene sexual, la escuela del calendario y la del Yin Yang, la doctrina de los 5 elementos y la de la inmortalidad. Todas ellas habrían confluido en la formación del taoísmo. Pero nos parece evidente que una línea más directa por cuanto se refiere a Lao Tzu y al taoísmo antiguo puede señalarse a partir del I Ching en las escuelas del Tao Te, la del Yin Yang y de la inmortalidad. La idea de la armonía entre cielo y tierra y el hombre, por excelencia el rey, intermediario entre los dos, son principios comunes a toda la cultura china. La doctrina del Yin Yang en el Tao Te Ching. La doctrina del Yin Yang es uno de los productos más geniales de la metafísica china. Occidentales. La unidad es concebida como Tai Chi. La mónada en ambos casos ático. La diada de los pitagóricos se asemeja algo al yin yang, pero no ha tenido ni la importancia ni las aplicaciones sucesivas a todas las ciencias que se han producido en la cultura china debido a que a Grecia le faltaba un libro como el I Ching. Se han registrado también analogías entre Lao y Heráclito, y estas no pueden negarse, por cierto, en lo que se refiere al uso constante de la paradoja, a una dialéctica subordinada a la metafísica, la que lleva siempre implícita la idea de una unidad superior. En este sentido, el logos heracliteo tiene cierto parecido con el Tao. Como todos los pueblos dedicados a la agricultura, los chinos han atribuido una gran importancia a los ciclos astronómicos y a su influencia constante en la vida de la sociedad humana. El periodo yin durante el año corresponde al otoño y al invierno, y durante el ciclo diario a la noche y a la luna. En este periodo no hay trabajo en el campo. La sociedad subsiste por las labores de las mujeres que tejen, que son activas en el hogar. El periodo yang durante el año corresponde a la primavera y al verano, al día, al sol, al calor. Los hombres trabajan en el campo. Yang corresponde al sexo fuerte. Las antiguas canciones nupciales chinas celebran los matrimonios masivos que se efectuaban durante la primavera, cuando los jóvenes cruzaban a nado el río para unirse con las jóvenes y procrear. Esta era la unión del yin-yang. Para pensar en las fases de la luna, primero hay que pensar en la luna. De esta manera, primero hay la idea de un orden y luego de sus ritmos. Así el yin-yang es un principio metafísico y en forma subordinada aspectos de la naturaleza del cosmos, de la especie humana, de los animales, de las plantas y hasta de las cosas, que no son concebidas como inanimadas porque llevan fuerzas yin y yang. Hay un orden de prioridad que se expresa así: yin, tao, yang, y no tao igual yin yang. Algo enigmática aparece la razón por la cual el yin receptivo y oscuro antecede tradicionalmente al yang, expansivo y luminoso. Los sociólogos
aducen una razón histórica y antropológica, la de que el régimen matriarcal habría sido anterior al patriarcal en la China arcaica, y este hecho explicaría por qué la tradición pone el yin antes que el yang. Pensando en el alma embrión, hay que tener en cuenta la anterioridad de la situación subterránea oscura de la semilla, del caos del huevo a la del árbol, del orden cósmico, de las aves y de los seres orgánicos. Hay que considerar la idea de lo embrionario en cuanto tiene en sí, en principio, toda la virtualidad de sus desarrollos futuros. Es sabido cómo esta idea es de suma importancia en el taoísmo y en su constante del retorno al caos primordial, que es una imagen de la unidad indistinta a partir de la cual se expandió el mundo mediante un movimiento en torbellino, que hizo que las cosas individuales, los 10.000 seres, se desprendiesen en sus distintas combinaciones de yin y de yang. De otro lado, no hay lector perspicaz de nuestro texto que no vea la insistencia en los símbolos del yin, particularmente significativa en relación con el té. Los confucianos que conciben el yin-yang con menor profundidad sitúan el yang en absoluta superioridad y le confieren también un rasgo de superioridad moral. Es innegable que, aunque nuestro texto se inspira en una noble afirmación de sabiduría, hay en él algunos pasajes que pueden prestarse a prácticas de magia, quizá debido al influjo de lo que se ha propiamente denominado la escuela del yin-yang, a la que se remonta la alquimia china, por lo menos en la redacción de Guan Pi, siglo II antes de Cristo. Hacer no haciendo. Wei, Wu, Wei. Ofrecemos una explicación indispensable acerca de la expresión Gu Wei, no hacer, muy usada en nuestro libro y que muchos occidentales poco perspicaces han interpretado como quietismo y pasividad. Aquí podríamos citar aquel fragmento de Heráclito que se refiere al poder del niño y que puede confrontarse con los numerosos pasajes que nuestro texto ofrece acerca del niño. En verdad, es muy difícil para un hombre occidental moderno entender una doctrina de la acción como aquella del wei, gu, wei, hacer, no haciendo. La idea taoísta es la de un retorno a la acción espontánea, como la del niño que juega únicamente por jugar, como la del viento que mueve los árboles, como la del riachuelo que corre. La moderna psicología occidental ha notado en el hombre el prevalecer de la memoria de los hechos remotos y el remontarse a la niñez como a una edad de oro, lo que explica también la predilección de los viejos hacia los niños y su mayor comprensión de la mentalidad infantil. Hechos cuya importancia no está desprovista de significado si se piensa en la experiencia de la vida que el anciano posee. Los taoístas están aquí en oposición abierta y expresan su rechazo por los ideales confucianos y por la falacia de su manera de concebir la existencia humana, valorizando esencialmente la maduración racional y la experiencia como factores enteramente positivos. Rechazan además la imposición de las actitudes solemnes en el trato con los demás y con todos los convencionalismos fijados por el ritual que el niño desconoce. Esto nos aclara además las aparentes extravagancias y los modales de niños traviesos adoptados por los taoístas en los medios populares.
La conciencia difusa, la visión abierta de los niños, cuya mente no está todavía esclavizada por los prejuicios y los hábitos, es comparable a la actividad natural y puede relacionarse con otros famosos textos taoístas, como aquel que afirma que el sol no necesita conciencia de dar la luz y el calor, la vida, a la tierra para darla, que el cielo manda la lluvia sin tener la intención de beneficiar a la tierra, etc. El buen caminante no deja huellas, dice nuestro texto. Se trata de la acción impersonal, espontánea, que actúa como los fenómenos naturales. La conciencia del yo y la referencia al yo se adueña de la acción, la estropea y la malogra porque la subordina, más o menos claramente a sus propios fines. La aceptación receptiva y no pasiva de la voluntad del cielo es la que está representada repetidamente en nuestro texto mediante el símbolo del valle y el espíritu del valle. Es la ley del sabio y el actuar conforme a esta ley, sin tener en cuenta sus propios deseos o su propia voluntad. Es el camino trazado por el cielo, es llegar al Tao, puesto que la ley de la tierra es el cielo y la ley del cielo es el Tao. En la concepción de los taoístas, el hombre está rodeado de fuerzas que tienden a desvirtuar sus acciones y su conducta. No solamente el contacto con los hombres es contaminante, sino lo es también con las cosas, con los objetos que pueden servir de soporte a las influencias errantes, fuerzas invisibles que el hombre profano desconoce, pero que pueden determinarlo a asumir como propios deseos y logros que provienen de estos influjos. Asimismo, el taoísmo condena la autosuficiencia, la ley que uno se da a sí mismo arbitrariamente, puesto que se fundamenta en la ignorancia de sus causas ocultas. Por eso el verdadero sabio se presenta a los hombres como un mendigo, como un torpe, como un loco. Todo el convencionalismo social hace que el sabio tome esa actitud de contrapié y se presente como envuelto en las fuerzas oscuras del yin, templando la luz interior, como dice nuestro texto, porque esa no es su luz, sino la luz, no es su gloria, sino la gloria. Solo así puede ser el valle del mundo o el cauce del mundo. Solo así puede estar en el centro, que es la posición polar, ser el inmóvil señor del movimiento que todo lo dirige sin dirigirlo. Hacer, no haciendo, es nutrirse en el seno de la madre cósmica. Como dice el texto, lo que constituye es su gloria suprema. El Wu Wei es entonces una doctrina de la acción. El Te que realiza este tipo de acción tiene su fundamentación en una ley que es aquella de las acciones y reacciones concordantes. Esta ley se halla indicada en nuestro texto y en particular en uno de los capítulos, pero con la indicación final que prohíbe enseñarla a los profanos. Por lo que sabemos de fuentes taoístas orales, se trataría de uno de los pilares de la tradición taoísta y tiene una especial aplicación referida a la ley del movimiento. Puesto que la ley del mundo, en cuanto a su dinámica, es yin-yang, esta se aplica a los dos tipos de movimientos que al alternarse caracterizan la vida biológica y natural. Al movimiento yin contracción sigue el yang expansión y el continuum de la vida está constituido por esta discontinuidad en cuanto es rítmica. Producir una contracción significa provocar una reacción expansiva. Según los taoístas, se trata de cosas que todo hombre profano sabe, pero a las que no se les da todo el alcance que tienen.
Solamente tenemos que aclarar que el té está esencialmente fundamentado en esta doctrina, teniendo en cuenta que el criterio ético no tiene nada que ver con ella. Que se quede el pez en la profundidad del agua, dice Lao Tzu, porque es demasiado evidente que esta ley puede ser aplicada para conseguir fines no precisamente nobles. La concepción del hombre según en el taoísmo. El taoísmo ha impreso un sello particular a la concepción general del hombre que es propia de la China tradicional, o sea, a aquella que tiene su origen común en el pensamiento arcaico. Entre las muchas triadas que existen en la tradición china, una de ellas se refiere al hombre situado entre el cielo, lo trascendente, lo espiritual, y la tierra, lo inmanente, lo material. Siendo el hombre como el hijo del cielo y de la tierra, intermediario entre los dos, este rol es personificado por excelencia en el rey y luego por el emperador, hijo del cielo. Esto está en cierta correspondencia con otra triada, cielo, tierra y centro, espacio intermediario, lo que corresponde a los tres mundos del cosmos religioso hindú y también a las tres pachas de la religión incaica. La concepción del hombre se halla relacionada con esta posición central, por eso el emperador, al celebrar los grandes sacrificios, tenía que estar situado en el centro. Si consideramos al taoísmo como una religión, tendríamos que clasificarlo entre las religiones del orden eterno del mundo en contraposición con aquellas que se fundamentan en la revelación histórica de Dios. Sería entonces una religión que pertenecería al mismo grupo en el cual se sitúan el hinduismo y el budismo. Pero aunque el taoísmo debía tomar en un determinado momento la forma de una religión, todos reconocen que eso no proviene de su naturaleza propia, sino de un influjo posterior del budismo, única religión que apareció en el principio de nuestra era en China. Esto permitió al taoísmo influir notablemente en el budismo chino y especialmente en la escuela Chan, más conocida en Occidente por la versión japonesa del budismo Zen. Pero el taoísmo, a pesar de sus características religiosas formales, no ha sido nunca una religión en el sentido propio del término. Fue esencialmente una metafísica y un modo de vida en su aspecto más elevado y sus oscilaciones posteriores entre la metafísica, la alquimia y la magia. No le quitaron nunca su carácter esotérico ni el prestigio de ciertos conocimientos secretos del que gozó en la antigua aristocracia, así como en los estratos populares. Es innegable que al taoísmo se debe la creación de la alquimia, de la medicina tradicional china y de variadas prácticas de adivinación, entre las que fue particularmente cultivado el estudio detenido de los signos corporales. La idea inicial de la longevidad se halla relacionada con el armónico desarrollo del alma embrionaria, que supone un equilibrio constante entre el cuerpo y las diferentes almas, evitando que una de estas partes se desarrolle en exceso, debilitando a otras. Esto ha producido también en los medios taoístas unas prácticas respiratorias similares a las del yoga hindú, así como unas prácticas de dietética y hasta eróticas, todas las cuales parece ser fueron importadas de la India. La longevidad taoísta, así como la concepción de los inmortales, no fue nunca en los círculos taoístas ilustrados, sino el símbolo de una integración del ser humano con la emanación del principio trascendente que reside en él. Y es en este sentido que deben entenderse los grandes textos taoístas como Lao Tzu, Chuan Tzu, Lie, Tzu.
La cosmogonía china y el taoísmo. Una cosmogonía filosófica aparece en nuestro texto y en las numerosas alusiones de Chuang-Tzu, aunque todas parecen remontarse a una tradición común con una interpretación específicamente taoísta. En nuestro texto se hallan numerosas alusiones a los espíritus, a la muerte del hombre, del alma espiritual. Hum vuelve a su origen cósmico, mientras que el alma inferior, Po, receptáculo de las emociones, deseos, memorias, etc., queda desencarnada en la tierra. Su naturaleza es yin y por eso se asimila a los espíritus, Kawei, ligados a la tierra y con ciertos rasgos demoníacos. Los espíritus Chen de naturaleza Yang son celestes y luminosos y podrían compararse con los ángeles. A estas legiones innumerables hay que agregar las influencias errantes, Pai, muy temidas por su influjo sobre los hombres. Los inmortales son los hombres superiores, los sabios. Son inmortales por haber emanado directamente del Tao, mucho antes de la creación del cielo y de la tierra. Son los que viven eternamente. Encontramos en el taoísmo la misma distinción común a todo el Oriente, a pesar de las diferencias de detalles entre lo no manifestado y la manifestación, que se divide en lo informal y formal, y esta última en psíquica o sutil y sensible o corporal.